El llanto comenzó exactamente 47 minutos después del despegue, un suave gemido que gradualmente se intensificó hasta convertirse en un lamento desesperado que nadie a bordo podía explicar lógicamente. El capitán Ricardo Mercado, un piloto veterano de 57 años, con más de 23.000 horas de vuelo, inicialmente lo descartó como los sonidos típicos de la hidráulica de la aeronave o los ajustes de presión de la cabina. Pero entonces el llanto se hizo inconfundible, el sonido distinto y primario de un recién nacido en apuros, proveniente de algún lugar en la bodega de carga sellada a 11.277 metros sobre el Océano Atlántico Norte. He estado volando jets comerciales durante 32 años, diría más tarde el capitán Mercado a los investigadores, con la voz quebrada mientras hablaba, y nunca he escuchado nada que me helara la sangre como ese sonido. Las manos del experimentado piloto temblaban ligeramente mientras relataba los hechos, algo que los 3 investigadores independientes notaron en sus informes. No era solo que había un llanto proveniente de un compartimento sellado y presurizado donde ningún ser vivo debería estar. Era que de alguna manera, en algún nivel que no podía entender, reconocí ese llanto. Lo que sucedió en el vuelo 2237 de Aerolíneas Transatlánticas el 14 de noviembre de 2022 desafía la explicación convencional y desafía nuestra comprensión de la realidad misma. El manifiesto de carga enumeraba 47 piezas de equipaje, 6 cajas de electrónicos y 3 contenedores especializados que transportaban suministros farmacéuticos sensibles a la temperatura. Ningún animal, ningún humano, nada que pudiera producir los gritos desesperados y lastimeros que pronto se hicieron audibles no solo para la tripulación de vuelo, sino también para los pasajeros sentados en la parte trasera de la aeronave. El vuelo había partido del aeropuerto de Heathrow en Londres a las 10:42 p.m. con destino al Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Las condiciones climáticas eran ideales, con cielos despejados y turbulencia mínima. Según todos los informes, debería haber sido un cruce transatlántico nocturno de rutina. El capitán Mercado y la primer oficial Elena Vázquez habían completado sus controles previos al vuelo con la minuciosidad característica. La carga había sido cargada, asegurada y verificada por personal de tierra con las autorizaciones de seguridad adecuadas. La bodega de carga presurizada había sido sellada y cerrada con llave de acuerdo con el procedimiento estándar. Sin embargo, 47 minutos después del despegue, cuando el Boeing 787 Dreamliner alcanzó la altitud de crucero, la asistente de vuelo Sophia Chen fue la primera en escucharlo. Un sonido tan fuera de lugar que inicialmente pensó que estaba alucinando por la fatiga. Era inconfundible, dijo Chen. Tengo 3 hijos propios. Ese era el llanto de un recién nacido, del tipo que tienen cuando tienen hambre o miedo o dolor. Y venía de debajo de nosotros, de la bodega de carga. Chen informó inmediatamente lo que había escuchado a la cabina de vuelo. El capitán Mercado le indicó que verificara que el sonido no provenía del dispositivo electrónico de un pasajero o tal vez de una muñeca en el equipaje de mano de alguien. Después de confirmar que no había bebés en la lista de pasajeros para este vuelo, Chen regresó a la cocina trasera, donde el sonido era más audible. Fue entonces cuando 2 pasajeros, sentados en la fila 34, se acercaron a ella con expresiones preocupadas. ¿Escucha eso?, preguntó el pasajero Daniel Okafor, un cirujano pediatra que regresaba de una conferencia médica en Londres. Definitivamente es un bebé llorando, y parece que viene de debajo de nosotros. La primer oficial Vázquez inicialmente sugirió que podrían estar escuchando algún tipo de ruido mecánico que imitaba el llanto humano, un fenómeno ocasionalmente reportado en la aviación. El capitán Mercado estuvo de acuerdo en que esta era la explicación más lógica e instruyó a la tripulación de vuelo para que continuara monitoreando la situación mientras él contactaba al mantenimiento de la compañía a través de una radio segura para su consulta. Pero el llanto no cesó. De hecho, se intensificó durante los siguientes 17 minutos, volviéndose más desesperado y más distintivamente humano. El doctor Okafor, quien ahora había sido invitado a la cocina trasera para escuchar con más atención, fue inflexible. Eso es incuestionablemente un bebé humano en grave peligro. He escuchado a miles de bebés llorando en mi carrera. No hay ningún sonido mecánico que pueda replicar el matiz de esos llantos.
Fue en este punto que el capitán Mercado tomó la inusual decisión de investigar personalmente. Mientras la primer oficial Vázquez tomaba el control de la aeronave, Mercado accedió a la escotilla de inspección de emergencia de la bodega de carga, un pequeño portal que permite la inspección visual limitada de porciones del compartimento de carga delantero. Esta acción, aunque no está explícitamente prohibida, se desvió de los procedimientos operativos estándar que dictan que las bodegas de carga permanezcan selladas durante todo el vuelo, excepto en casos de sospecha de incendio. Lo que el capitán Mercado vio a través de ese pequeño puerto de inspección se ha convertido en el tema de intenso debate, múltiples investigaciones e innumerables teorías que van desde lo científico hasta lo sobrenatural. Según su declaración inicial, registrada solo 4 horas después de aterrizar en Boston, no observó nada inusual a través del puerto, solo la carga esperada, asegurada correctamente con redes, exactamente como debería estar. Sin embargo, el llanto continuó, aparentemente emanando del centro del compartimento de carga delantero, de una sección no visible a través del puerto de inspección. Y fue entonces cuando el capitán Mercado experimentó lo que luego describiría como un momento de completa y absoluta certeza que desafió toda lógica. Conocía ese llanto, dijo a los investigadores, con la voz apenas audible en la grabación, no en la forma en que reconoces un tipo de sonido, conocía ese llanto específico. Lo había escuchado antes, hace 30 años, por un breve momento antes de que se llevaran a mi hijo. Aquí debemos pausar la cronología del vuelo 2237 para proporcionar un contexto crucial sobre la historia personal del capitán Ricardo Mercado, detalles que transforman esto de meramente un incidente de aviación inexplicado en algo mucho más perturbador. En 1992, 30 años antes de este vuelo, Ricardo Mercado era un piloto junior de 27 años para una aerolínea regional. Su esposa, Catalina, había dado a luz a su primer hijo, un niño al que llamaron Jaime, en el Hospital del Norte en Atlanta. El parto había sido complicado, e inmediatamente después del nacimiento, el personal médico se llevó al bebé para lo que describieron como procedimientos de emergencia de rutina. Fue la única vez que Mercado vio u oyó a su hijo. Horas más tarde, los administradores del hospital informaron a la devastada pareja que su recién nacido había muerto por complicaciones inesperadas. Lo más inquietante de todo es que cuando los Mercado pidieron ver el cuerpo de su hijo para despedirse, se les dijo que, debido a un error de procedimiento, los restos de su hijo ya habían sido procesados y no estaban disponibles para su visualización. Nunca se proporcionó un certificado de defunción. No se realizó ninguna autopsia. Más tarde, el hospital resolvió una demanda con los Mercado fuera de los tribunales, con todos los registros sellados por orden judicial. Durante 3 décadas, Ricardo Mercado había vivido no solo con el dolor de perder a su hijo, sino también con la persistente sospecha de que nunca le habían contado toda la verdad sobre lo que sucedió ese día. Su matrimonio no sobrevivió a la tragedia. Se dedicó a su carrera, llegando a ser uno de los capitanes senior más respetados de aerolíneas transatlánticas. Y ahora, 30 años después, se encontraba a 11.277 metros sobre el Océano Atlántico, escuchando lo que juraba era el mismo llanto que había escuchado brevemente en esa sala de partos 3 décadas antes. Por imposible que pareciera, el capitán Mercado se convenció de que su hijo, que ahora tendría 30 años, estaba de alguna manera en esa bodega de carga. No como un adulto, sino como el recién nacido que le habían quitado. Las implicaciones eran tan absurdas, tan completamente divorciadas del pensamiento racional, que Mercado dudó en expresar sus sospechas a nadie más en la aeronave. El llanto continuó durante otros 23 minutos. Múltiples pasajeros lo habían escuchado ahora, y una sensación de inquietud se extendió por toda la cabina. Las asistentes de vuelo hicieron todo lo posible para tranquilizar a los viajeros preocupados, ofreciendo explicaciones que iban desde sonidos inusuales de circulación de aire hasta la posibilidad de un animal que de alguna manera había sido cargado sin la documentación adecuada. A las 12:17 am UTC, 58 minutos después de que se informara por primera vez del llanto, el capitán Mercado tomó una decisión que luego sería examinada por las autoridades de aviación y los expertos en psicología por igual. Se puso en contacto con el control de tráfico aéreo de Boston y solicitó un manejo prioritario para una aproximación acelerada, citando una posible situación médica en la bodega de carga.
No declaró una emergencia, lo que habría desencadenado un protocolo de respuesta más extenso, pero su solicitud fue concedida debido a su antigüedad y su perfecto historial de seguridad. Lo que sucedió después se ha reconstruido a partir de los datos de la grabadora de vuelo, las declaraciones de los testigos y las investigaciones posteriores. Cuando la aeronave comenzó su descenso hacia Boston, el llanto cesó abruptamente. El repentino silencio fue, a su manera, aún más inquietante de lo que había sido el inexplicable llanto. Los pasajeros que habían sido perturbados por el sonido ahora se encontraron perturbados por su ausencia. La primer oficial Vázquez, quien había mantenido un enfoque tranquilo y lógico durante todo el incidente, señaló en su declaración que el comportamiento del capitán Mercado cambió notablemente después de que cesó el llanto. Se puso muy agitado, informó. Seguía murmurando, «Él está ahí, sé que está ahí». Me preocupaba su aptitud para continuar al mando de la aeronave y estaba preparada para tomar el control si fuera necesario. La aeronave aterrizó de manera segura en Boston Logan a la 1:22 a.m. hora local. El capitán Mercado ejecutó un aterrizaje de libro de texto a pesar de su aparente angustia. Tan pronto como la aeronave llegó a la puerta, incluso antes de completar los procedimientos de apagado, Mercado se desabrochó el cinturón de su asiento y salió corriendo de la cabina de vuelo, otra grave violación del protocolo que luego se señalaría en la investigación oficial. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la terminal muestran al capitán Mercado corriendo por el puente de embarque, empujando a los sorprendidos agentes de la puerta y corriendo por la sala de llegadas hacia el área de operaciones en tierra. Utilizó sus credenciales de tripulación para acceder a la zona segura donde se estaba descargando la carga de la aeronave. El supervisor del personal de tierra, Terencio Washington, estaba supervisando la descarga de la carga cuando llegó el capitán Mercado, sin aliento y claramente agitado. Seguía diciendo que necesitábamos abrir todos los contenedores inmediatamente, recordó Washington. Insistía en que había un bebé en la carga. Todos pensamos que había perdido la cabeza. Washington intentó calmar al capitán, explicando que todos los contenedores de carga estaban equipados con sensores de presión y oxígeno que habrían activado una alerta si hubiera algún ser vivo dentro. Estos sensores no habían registrado ninguna anomalía durante todo el vuelo. Además, toda la carga había pasado por múltiples controles de seguridad, incluidos rayos X y, en algunos casos, inspección física antes de la carga. No escuchaba razones, dijo Washington. Empezó a abrir los contenedores él mismo, tirando a un lado el equipaje, buscando desesperadamente algo que ninguno de nosotros creía que pudiera estar allí. En este punto, la seguridad del aeropuerto había sido alertada de la perturbación. Dos oficiales llegaron mientras el capitán Mercado intentaba forzar la apertura de un contenedor farmacéutico especializado, una unidad sellada diseñada para mantener la temperatura y la presión precisas para suministros médicos sensibles. Este contenedor en particular había sido cargado por representantes de farmacéuticas Nexalon y estaba designado para su transferencia directa a su centro de investigación de Boston. Los oficiales de seguridad Daniel Reed y Amara Oseis se acercaron al capitán Mercado, intentando reducir la tensión de la situación. El metraje de la cámara corporal del oficial Reed muestra a un hombre en medio de lo que parece ser un episodio psicológico agudo. «Capitán, necesita alejarse del contenedor», se puede escuchar al oficial Reed diciendo. «Lo que sea que crea que escuchó en el vuelo, le aseguro que no hay ningún bebé en ese contenedor de carga». La respuesta de Mercado, capturada claramente en la cámara corporal, se ha convertido en el foco de intenso análisis tanto por expertos psicológicos como por aquellos que creen que algo verdaderamente inexplicable ocurrió en el vuelo 2237. «Está ahí dentro», insistió Mercado, con la voz quebrada. «Mi hijo está ahí dentro. Lo oí llorar. El mismo llanto que oí hace 30 años. La única vez que lo oí. Por favor, tienen que creerme». Lo que sucedió después cambiaría el curso de la investigación por completo. Mientras los oficiales de seguridad intentaban calmar al capitán Mercado y alejarlo del área de carga, llegó una representante de farmacéuticas Nexalon para hacerse cargo del contenedor especializado. Esta representante, la doctora Elena Ruiz, parecía visiblemente agitada cuando vio que el capitán Mercado había estado intentando abrir el contenedor. «¿Qué está pasando aquí?», exigió la doctora Ruiz. «Este contenedor no se puede abrir fuera de un entorno controlado. El contenido es extremadamente sensible.
El oficial Osei explicó la situación, esperando claramente que la representante farmacéutica confirmara la imposibilidad de que hubiera un ser humano dentro del contenedor sellado. En cambio, según las declaraciones de ambos oficiales y el metraje de la cámara corporal, la reacción de la doctora Ruiz fue inesperada y preocupante. ¿Quién autorizó a este piloto a acceder a esta área?, exigió. Este contenedor está sujeto a protocolos propietarios y está exento de los procedimientos de inspección estándar. Luego hizo una llamada telefónica, hablando en voz baja que la cámara corporal apenas captó. Tenemos una situación. El piloto de TAA está aquí. Sí, ese contenedor. No se ha abierto. Necesitamos extracción inmediata. En cuestión de minutos, 3 hombres en SUVs negros sin distintivos llegaron al área de carga mostrando credenciales que el oficial Reed describiría más tarde como relacionadas con el gobierno, pero no con ninguna agencia específica que reconociera. Estos individuos tomaron el control del contenedor farmacéutico y escoltaron a la doctora Ruiz fuera del área, dejando al capitán Mercado bajo la custodia de la seguridad del aeropuerto. El contenedor fue retirado antes de que nadie pudiera verificar si la afirmación imposible del capitán Mercado tenía alguna base en la realidad. Lo que podría haber sido descartado como la crisis psicológica de un piloto sobrecargado de trabajo, de repente tomó los contornos de algo mucho más siniestro. En los días siguientes, el capitán Mercado fue puesto en licencia administrativa en espera de evaluación psicológica. Aerolíneas Transatlánticas emitió una declaración atribuyendo el incidente a fatiga de la tripulación y posibles anomalías acústicas comunes en las aeronaves modernas. Farmacéuticas Nexalon negó cualquier irregularidad con su carga e insistió en que el contenedor contenía solo materiales de investigación biológica sensibles a la temperatura. Pero quedaron preguntas que se volvieron cada vez más difíciles de descartar. ¿Por qué múltiples pasajeros y miembros de la tripulación, no solo el capitán Mercado, escucharon lo que sonaba distintivamente como un bebé llorando? Los ingenieros acústicos que examinaron posteriormente la aeronave no encontraron problemas mecánicos que pudieran producir tales sonidos. ¿Por qué la doctora Ruiz reaccionó con tanta alarma ante la presencia del capitán Mercado en el área de carga? El metraje de seguridad la muestra haciendo 3 llamadas telefónicas adicionales. El vuelo 2237 de Transatlantic Airways sigue ofreciendo su servicio regular entre Londres y Boston. El Boeing 787 Dreamliner, implicado en el incidente, regresó al servicio tras una inspección mecánica exhaustiva que no encontró problemas. De vez en cuando, algunos pasajeros de este avión informan haber oído ruidos extraños provenientes del compartimento de carga, ruidos que algunos describen como mecánicos y otros describen, con evidente incomodidad, casi como el llanto de un bebé. Nexalon Pharmaceuticals fue discretamente adquirida por un contratista militar privado en enero de 2023 y ya no opera bajo ese nombre. Todos los registros de su investigación han sido sellados bajo disposiciones de seguridad nacional. Y en algún lugar, tal vez, un niño que debería tener 30 años, pero que de alguna manera todavía existe como un recién nacido, sigue llorando, esperando a un padre que reconoció su sonido a través de décadas de separación y ciencia imposible. Lo más inquietante de este caso no es solo la posibilidad de que el capitán Mercer realmente haya escuchado a su hijo recién nacido llorando en ese compartimento de carga 30 años después de su nacimiento. Lo más inquietante de este caso es la pregunta de cuántos otros bebés fallecidos podrían haber sido tomados para propósitos que apenas podemos imaginar, sus llantos no escuchados por padres a los que se les dijo que ya no existían. ¿Qué harías si escucharas el llanto imposible de alguien que perdiste hace décadas? Y más importante aún, ¿hasta dónde llegarías para encontrar la verdad si cada institución, médica, gubernamental, científica, pareciera decidida a convencerte de que lo que experimentaste no era real? Comparte tus reflexiones en los comentarios y suscríbete para más investigaciones sobre incidentes de aviación que las fuentes convencionales no tocarán. La verdad está ahí fuera, a menudo escondida en los compartimentos de carga de nuestra realidad convencional, esperando a que alguien valiente abra el contenedor y enfrente lo que hay dentro. Imaginemos por un momento el trajín del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un día cualquiera. Entre el bullicio y los anuncios por megafonía se esconde una historia que desafía toda lógica.
¿Por qué el capitán Mercer, un piloto con un historial impecable de 32 años y sin antecedentes de problemas de salud mental, de repente se convenció de que su hijo, que habría cumplido 30 años, de alguna manera estaba presente como un recién nacido en la bodega de carga? Aún más perturbador, ¿por qué Nexalon Pharmaceuticals cerró abruptamente su centro de investigación de Boston solo 4 días después del incidente, transfiriendo a todo el personal a ubicaciones no reveladas y retirando todo el equipo a escondidas? La investigación oficial de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte concluyó que una anomalía acústica no identificada había creado sonidos que imitaban el llanto humano. La reacción del capitán Mercer se atribuyó a un trastorno de estrés agudo provocado por un duelo no resuelto. El caso se cerró oficialmente 3 meses después del incidente. Pero una investigación paralela, llevada a cabo por la periodista Eliza Montgomery del Boston Investigator, descubrió conexiones preocupantes que sugerían que algo mucho más perturbador podría haber ocurrido en el vuelo 2237. Montgomery descubrió que Nexalon Pharmaceuticals, aunque se presentaba como una compañía farmacéutica convencional, era financiada principalmente por subvenciones del Departamento de Defensa enfocadas en investigación temporal biológica. La compañía había sido fundada solo hace 5 años por ex científicos militares previamente empleados en instalaciones de investigación clasificadas. Más inquietante aún, Montgomery descubrió que entre 1990 y 1995, 17 bebés habían sido reportados como fallecidos en hospitales de todo el sureste de Estados Unidos en circunstancias similares a las que experimentaron los Mercer. Recién nacidos llevados a procedimientos de emergencia inmediatamente después del nacimiento, declarados muertos horas después y cuerpos no disponibles para los padres debido a errores de procedimiento. En 14 de esos casos, los hospitales llegaron rápidamente a un acuerdo con las familias, con registros sellados por orden judicial. En abril de 2023, 5 meses después del incidente, el capitán Richard Mercer desapareció de su casa de Atlanta. Su coche fue encontrado en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, pero las imágenes de seguridad no mostraron evidencia de que entrara en la terminal. Las búsquedas intensivas no dieron resultados. Permanece desaparecido hasta el día de hoy. 3 semanas después de la desaparición de Mercer, la periodista Eliza Montgomery recibió un paquete sin marcar que contenía una sola unidad de datos. En esta unidad había un archivo de video que mostraba lo que parecía ser imágenes de laboratorio. El video, autenticado por expertos en análisis forense digital como inalterado, muestra una habitación blanca estéril que contiene lo que parece ser una cámara cilíndrica grande. La marca de tiempo indica que el metraje fue grabado en 2022. En el video, los investigadores con trajes de materiales peligrosos abren la cámara, revelando lo que inequívocamente parece ser un bebé recién nacido, vivo y llorando. El bebé es rápidamente transferido a una incubadora especializada. Por solo 3 segundos, la cámara captura un portapapeles adjunto a la cámara. Aunque parcialmente oscurecidas, las palabras sujeto JM-AT92 son claramente visibles, junto con lo que parece ser una fecha de nacimiento. Marzo 17, 1992. La fecha exacta de nacimiento de James Mercer, el hijo supuestamente fallecido del capitán Richard Mercer. El video termina abruptamente. 3 días después de recibirlo, Eliza Montgomery también desapareció. Su computadora portátil y archivos de investigación desaparecieron de su apartamento. La unidad de datos que contenía el video nunca fue encontrada. Su caso permanece abierto, clasificado como persona desaparecida por la policía de Boston. Todo esto me recuerda a esas leyendas urbanas que se cuentan en los mercados de Sonora, donde la realidad se mezcla con lo inexplicable. Pero, ¿qué tal si, como en esas historias, la verdad estuviera a la vuelta de la esquina, esperando ser descubierta? Antes de continuar, considera apoyar este canal con un super gracias. Imagina por un instante el miedo que debió sentir el capitán al oír ese llanto, similar a cuando uno escucha las historias de La Llorona en la noche. ¿Cómo pudo ser posible?